A ver, la tercera propiedad de los gases es la difusión. Como podemos apreciar aquí, difusión. ¿Qué estoy observando? Tenemos en la mitad de ese cubo, ¿de acuerdo? Tenemos una cierta cantidad de gases. Ahora, ¿pero qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Y en el otro tenemos de repente, o puede ser que sea el vacío, o puede ser que sea de repente otro gas, pero probablemente que sea vacío, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es lo siguiente, ¿no? La capacidad que tiene este gas, ¿de acuerdo? De partículas negras, como tú estás viendo aquí, va a ser el de poco a poco tratar de combinarse con de repente con las sustancias que están en el otro lado. En otras palabras, la difusión es la capacidad que tiene un gas para mezclarse con otro gas y ocupar el mayor volumen posible, ¿no? En cambio, cuando tú tienes una efusión, la efusión significa capacidad que tiene un gas. Si te das cuenta aquí, este es un orificio. Lo que está aquí, esto que está aquí, ¿de acuerdo? Viene a ser un orificio, un poro o como tú lo quieras llamar. Es un orificio. La capacidad que tiene ese gas que está en el compartimiento izquierdo de atravesar ese orificio para irse al otro compartimiento derecho, a esa capacidad se le llama efusión. ¿De acuerdo? Se le llama efusión. Muy bien. Entonces, por favor, importante, difusión es capacidad que tiene un gas para poder mezclarse con otro gas, ocupando el mayor volumen disponible. En cambio, la efusión es la capacidad que tiene un gas para atravesar orificios pequeños. Cuando tú abres la llave de tu balón de gas, lo que está ocurriendo ahí es un fenómeno de efusión, porque hay un pequeño conducto, ¿de acuerdo? Como si fuera un agujero, un orificio por donde el gas va a ir saliendo a presión. Por eso que suena sss, ese sonidito sss, es porque está saliendo el gas a alta presión. ¿Te escuchamos, Marisol? Ah, ya. Continuamos entonces. ¿Ya? Cualquier duda, no se olviden renombrarse, por favor, que no recuerdo una Marisol, pero a ver, nos renombramos. Muy bien, perfecto. Hasta aquí. ¿Hay algún problema de repente? ¿Alguna duda, chicos? Si no, para seguir avanzando. Estoy ya, profe. Perfecto. Muy bien. Está también grabado esto de aquí para poderlo compartir con ustedes y puedas ampliarlo, ¿ya? Muy bien. Más que todo para aprovechar el tiempo porque tenemos casi 20 minutos. Entonces quiero aprovecharlos al máximo. A ver, continuamos. Lo que viene a continuación es lo que ya había comentado hace rato una compañera acerca de la presión, el volumen y la temperatura. Estas son llamadas variables termodinámicas. Repito, ¿a quiénes se le llama variables termodinámicas? A la presión, al volumen y a la temperatura. ¿De acuerdo? No te olvides P de presión, V de volumen y T de temperatura. Al costado lo que yo tengo, esto es un barómetro. Esto es un barómetro. ¿Para qué se usa el barómetro? El barómetro se usa para medir, aquí lo voy a colocar, mide presión atmosférica. Y ahorita vamos a ver qué cosa es la presión atmosférica. La presión atmosférica viene a ser la presión que tenemos por encima de nuestra cabeza. Es decir, encima de nuestra cabeza, ¿qué cosa hay? Hay una gran cantidad de gases, principalmente oxígeno, nitrógeno, gases del aire, del aire, componente del aire. Esos gases, ¿qué es lo que va a pasar? Van a ejercer una cierta presión en nuestra cabeza, ¿de acuerdo? En nuestro cuerpo. Esa presión actualmente es de este valor. Si estuviéramos a nivel del mar, esa presión es equivalente, voy a colocar aquí, a nivel del mar. La presión atmosférica, ATM, atmosférica en este caso, ¿ya? Presión atmosférica, ahí está, equivale a 760 milímetros de mercurio. Pero también, profesor, yo quiero cambiar de unidades, va a ser igual a 76 centímetros de mercurio.
que es lo que usted tiene ahí en la pantalla. Muy bien. ¿Cuál es el líquido que se utiliza en un barómetro? El mercurio. Este líquido que está acá es mercurio, no es agua, es mercurio. El mercurio, ¿por qué se utiliza, profesor? Porque es un metal líquido de fácil dilatación. También se usa, por ejemplo, en los termómetros, el mercurio, para medir temperaturas hasta 250, 300 grados. Se utiliza el mercurio. Pero si la temperatura es muy alta, por ejemplo, digamos, quiero medir la temperatura de la lava, no uso un termómetro clásico, utilizo un sensor. Ya eso no utiliza mercurio, eso utiliza, es un dispositivo electrónico, tiene sensores. Muy bien. Vamos anotando, por favor. Otra cosa importante que también de repente quiero rescatar mientras que vas anotando ahí las indicaciones generales, ¿de acuerdo? Manifestarte que en el caso del Perú tiene un relieve de este tipo, gracias a la cordillera de los Andes. Entonces, voy a fijar tres presiones. A nivel del mar, de repente una presión aquí en Cieneguilla o de repente pues en Guarochirí y una un poquito más alto en La Oroya, ¿ya? Entonces tenemos acá Lima la Horrible, ¿no? Ahí está, Lima, ¿no? Como dice esa obra, ese cuentito. Aquí tenemos al distrito de Cieneguilla. Cieneguilla es un distrito, por ejemplo, ¿no? Así como lo es Los Olivos, Cieneguilla también es un distrito, o Independencia. Y acá tenemos La Oroya. Si nosotros quisiéramos medir la presión atmosférica, ya sabemos que Lima, como está a nivel del mar, bueno, eso sería en el Callao, ¿no? O sea, pegado al mar, a eso me refiero, ¿no? Aquí, por ejemplo, o Callao también le podríamos colocar. La presión es igual a 760 milímetros de mercurio. En Cieneguía, la presión, como está subiendo en el relieve peruano, la presión ya no es 760, estás en 695 milímetros de mercurio. Profe, está bajando, profe, ¿qué fue? Y en Loroya, la presión, ya estamos hablando de un 450 o 400 milímetros de mercurio. Profesor, ¿eso me afectará a mí de repente de alguna manera? Claro, si usted alguna vez ha viajado a provincia, usted se ha podido percatar que cuando va a comer a un restaurante, a veces la comida parece que no está bien cocida. El arroz se siente un poco crudo o el alimento se siente como que no se hubiera cocinado bien. Y eso es, ¿por qué, profesor? Porque el agua debe hervir a 100 grados centígrados, pero cuando la presión es 760 milímetros de mercurio. O sea, en Lima, en el Callao, pegado al mar, el agua hierve a 100 grados centígrados. Pero si tú sigues subiendo en el relieve peruano, la temperatura de ebullición del agua ya no es 100. Va bajando 90 o 95, 90, 80, 60, 40. Y eso hace que los alimentos no se cuezan bien. Por eso que sentimos es si nos cae pesado la comida de provincia. ¿Cómo se corrige eso, profesor? Con ollas a presión, que lo que hacen es levantar la presión hasta 760 o inclusive hasta un poco más. En el caso de los frijoles se utiliza mucho, la gente que vende frijoles digamos, en los mercados, utiliza ollas a presión para que más rápido explote ese frijolito, ¿no? Y se cueza más rápido. ¿Ya? Mira, curiosidades de variables termodinámicas, en este caso, la presión. ¿Listo? Anota, por favor, lo más importante ahí, por favor, importantísimo. ¿De acuerdo? Voy a dar un minutito, para pasar a mi siguiente diapositiva. Ya sabes, ¿a quiénes se le llama variables termodinámicas? A la presión que se mide. Si quieres medir presión atmosférica, es el barómetro. Profe, ¿es la única presión que se mide? No. También tenemos la presión manométrica. La presión manométrica, por ejemplo, tú quieres medir la presión de un neumático. Entonces, si tú quieres medir la presión de un neumático o de repente tienes tu bicicleta y quieres medir la presión, en este caso utilizarás el manómetro. El manómetro es un dispositivo de bolsillo en realidad. No es muy grande como el caso del barómetro, pero se utiliza para medir presiones internas, presiones pequeñas, del neumático de tu carro, del neumático de tu llantita o la llantita de tu bicicleta, de tu moto. Se utiliza el manómetro. ¿Ya? Muy bien. Y es importante por ver, porque si yo veo que la presión es baja es porque se está desinflando, ¿no? Entonces no me conviene, me puede fallar y me puedo quedar estancado, me puedo de repente golpear, me puedo caer, ¿no? Entonces es importante siempre medir la presión de los neumáticos.
Muy bien. Estudiando como máximo un minutito, por favor, para poder seguir avanzando en este tema. Hoy día, por favor, lo que estoy haciendo es sentar las bases teóricas. Ya, la siguiente clase, que espero que sea de repente presencial, no creo que sea virtual de repente, vamos a ir haciendo más ejercicios en clase, por favor. ¿Ya? Ya las bases teóricas se supone que el estudiante ha anotado, escuchado, puede volver a ver de repente el video. ¿Ya? Te escuchamos, Luna, dígame. Profesor, una pregunta. ¿Va a dejar ficha de aplicación para este tema? Todo, todo. Hoy día lo que voy a mandar es esto, el PPT, que es la Pero, separata de clase. pero Ujú. no vamos a ver ejercicios como para hacer la ficha o ya vamos a hacer ejercicios como para Eh, poder responder. sí lo voy a mandar, pero recuerda que si yo lo mando, primero tengo que hacerlo yo en clase. Pero si tú deseas, si tú manejas un poquito más el tema, lo puedes ir avanzando. Pero no es como, digamos, primero escuchar la clase, pues, ¿no? Tengo Ok, tiempo profesor. todavía, ajá, tengo tiempo todavía hasta el martes para entregar, porque lo que sí tengo que entregarte es las diapositivas, para que vayas leyendo la parte teórica, ¿ya? Lo que sí es terminen el anterior. Ya, el anterior ya debe estar, ya debe estar hecho para la próxima semana. Muy bien, nos falta 20 segundos para pasar a la siguiente diapositiva. No te olvides, la presión atmosférica disminuye con la altitud. A mayor altitud, la presión disminuye. Puede venir una pregunta de teoría. ¿Es correcto afirmar que la presión atmosférica aumenta con la altitud? Falso. Disminuye, porque son inversamente proporcionales. ¿Ya? Muy bien. Últimos 10 segundos. ¿Listo? Muy bien. Pasamos a continuación, estimados estudiantes, a la siguiente diapositiva, sentando como base siempre, y vamos a llegar ahora a una ecuación muy importante llamada ecuación de los gases. Pero no cualquier gas, es un gas ideal. Lo que ocurre es que los gases, porque ahora ya solamente estudiamos gases, ¿de acuerdo? Repito, los gases pueden ser gases ideales o pueden ser gases reales. En otras palabras, ideales. Por ahora vamos a estudiar a los gases. Toda secundaria en realidad se estudia los gases ideales, ¿no? Los reales, que es lo que realmente existe, ¿de acuerdo? No se suele tratar acá, al menos a nivel preuniversitario o escolar, no se suele tratar esto. ¿Ya? Y las condiciones, pues, para gases ideales y gases reales tienen sus variaciones, por ejemplo, presiones, temperatura bajas, ¿no? Presiones altas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar esta pequeña, digamos, situación graciosa entre un pavo y un ratón, ¿no? Si usted ve, ¿por qué le dicen pavo ratón? Igualan pavo, igual ratón, cancelan la A y la O, que es lo que se repite en ambas palabras, y me queda P por V igual RTN. Esa es la famosa ecuación de pavito ratón, porque sale justamente de las palabras pavo ratón. Por eso le dicen así, ¿no? Donde recuerda, la P es presión. ¿De acuerdo? Generalmente se trabaja en atmósferas, ATM, pero en algunos casos también se puede trabajar en milímetro de mercurio, ¿ya? Cualquiera de los dos. No olvidarte que hace rato te comenté que la presión atmosférica, ahí está, te comenté que la presión atmosférica, por acá, te comenté que la presión atmosférica, ¿de acuerdo? Equivale a 760 milímetros de mercurio, pero también puede ser igual a una atmósfera, ¿ya? O sea que si, profesor, si yo lo veo con milímetro de mercurio, va a ir bajando, ¿no? 720, 700, 600, 400. Y en caso de una atmósfera serán decimales, ¿no? Uno, si estoy en Cieneguía está en 0,93 atmósferas, va bajando, pues, ¿no? Pero en decimales. Bueno, sabemos nosotros también lo siguiente, que la P es presión y debe estar en atmósferas o milímetro de mercurio. V es volumen y debe estar sí o sí en litros. Sí o sí tiene que estar en litros. ¿Ya? El volumen tiene que estar en litros. N viene a ser el número de moles.
que usted ya sabe cómo calcular por el tema anterior, pero para aquellos que se han olvidado, si es un elemento químico, recuerda que el número de moles, N, se calcula como masa, dividido entre peso atómico. Y para un compuesto químico, el número de moles se calcula como masa entre peso molecular. Masa entre peso molecular. Te escuchamos, Anika. Profe, me quedé con la... Sí me escucha, ¿verdad? Sí, te escuchamos. ¿Es lo mismo masa molecular que masa molar? Es lo mismo, solamente que es un antes y un después. Antiguamente, no antiguo, no tan antiguo, pues, ¿no? Pero de repente hace unos 10, 20 años atrás, hasta 20 años atrás, decíamos peso molecular. Hoy en día se dice masa molar. Es un nombre más moderno, según la YUPA. Ok, profe, gracias. Ujú, perfecto. Pero la masa que está arriba es la masa que se da en gramos, ¿ya? No confundir masa con masa molecular o masa molar o peso molecular. Es muy diferente. Masa, si solo es masa, es en gramos. En cambio, la masa molecular, el peso molecular, la masa molar, se da en gramos sobre mol, cuando estamos hablando de cantidades muy grandes. O se habla de UMAS cuando son unidades, individuales. Bueno. Entonces ya sabemos, y ahí te estoy recordando cómo se calculan las moles. R viene a ser, acá sí tengo que indicarte lo siguiente. Recordate lo siguiente, ¿por qué? Porque si la presión estará en atmósferas, usted tiene que utilizar un valor de R, que sería igual a 0,082. 0,082. Las unidades son las siguientes. Mira por acá. Las unidades son litros, atmósferas sobre mol Kelvin. Esas son las unidades de R. Mol Kelvin. En cambio, cuando tú trabajas, digamos que la presión no te da en atmósfera, sino en milímetro de mercurio, la cosa cambia. Porque el valor de R es igual a 62,4. ¿Y cuáles son las unidades, profe? Ah, ahorita lo voy a colocar. Sería litros, milímetro de mercurio sobre mol Kelvin. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo te diga atmósfera la presión, tú ya sabes que R vale 0,082. Pero si la presión ahora escuchas milímetro de mercurio, no puedes usar 0,082. Tendrás que utilizar el 62,4. No sé si hay preguntas hasta ahí, chicos. Steven, ¿alguna duda? ¿Todo claro de repente por ahí? Perfecto. Luna, ¿alguna duda por ahí? No, profe, todo bien. ¿Sí? Dayana, ¿alguna duda hasta ahí? No, profe. Perfecto. Otro aspecto importante es que la temperatura te van a querer fastidiar. La temperatura tiene que estar en Kelvin. Pero ¿qué pasa, profesor, si a mí no me dan en Kelvin? Me dicen 27 grados centígrados. Entonces lo que tienes que hacer es, para convertirlo a Kelvin, tienes que sumarle 273. Para esta clase necesito que traigan calculadora. Por favor, la próxima semana traigan su calculadora. Necesito que traigan ya su calculadora. Profe, pero ya estamos en el cuarto bimestre, profe, ¿para qué ya? Recuerda que la calculadora es un instrumento muy importante en ciencias. Aquí yo no reviso competencias de calcular, es interpretar. El estudiante interpreta. Repito, el estudiante interpreta. De nada vale sacar, profe, sale 20. ¿Y por qué te sale 20, hijo? Si la respuesta tiene que ser menor que 10. Ah, bueno, profesor, yo, bueno, multipliqué y no lo interpreté, pues, ¿no? Entonces, no es como en matemática. En matemática, bueno, el cálculo, de repente ahí puedes hacer tu trampita. Pero acá en ciencia, nosotros lo que queremos es que tú interpretes los resultados. No me importa mucho a veces el cómo lo has logrado, ¿de acuerdo? Salvo que sea casos particulares, sino qué haces con la información y qué haces con los datos que estás obteniendo, ¿ya? Eso, por favor, tómenlo en cuenta. Muy bien, un minutito rapidísimo, por favor. Nos queda 5 minutos todavía, lo puedo aprovechar al máximo.
Nuevamente agradecerle a los estudiantes, yo sé que es un tiempo extra, pero agradecerle, estamos, mira, rapidito, a 5 minutos de acabar la clase. Nuevamente muy agradecido por estar escuchando las sesiones, chicos. La próxima semana ya estamos practicando un poquito más. Empápate del tema, por favor. Hay bastantes cosas que de repente poder, digamos, investigar respecto al tema de gases, ¿no? A ver si de repente Steven me apoya para la próxima semana, solamente con haciendo hay unas notas en tu cuadernito, por favor. Anótalo, Steven, ¿ya? ¿Qué es un gas real o qué son los gases reales? ¿Qué son los gases reales? ¿Ya? Y ahí, aunque sea unas 2 o 3 líneas, y me lo lees ahí para ver qué cosas has investigado, ¿ya? Por favor, te lo voy a agradecer bastante. Es la primera pregunta que voy a hacer para empezar mi clase del día martes 11. Muy bien, perfecto. Muy bien, a 20 segundos ya de borrarlo. Nos falta 4 minutos, tenemos que aprovecharlo al máximo, muchachos. Sacar la información máxima de vida. Mientras que están copiando esta parte, queda 20 segundos, comentarles un poco que esta es un área muy bonita y es un área en la cual yo trabajé allá por el año 2000, a ver si hago memoria, 2017. Estuve trabajando 6 meses, me dio la oportunidad de trabajar en un laboratorio y mi trabajo era medir la cantidad de compuestos nitrogenados, especialmente gases que contenían las muestras de alimentos o muestras de agua o muestras residuales. Ese era mi trabajo antes, ¿no? Y obviamente puede ser un trabajo muy interesante, a la vez agotador porque tenía que medir todos los días un promedio entre 120 a 150 muestras, ¿no? Era repetitivo, si bien es cierto al comienzo. Luego ya me pasaron al área de suelos, al área de repente ambiental, con enfoque un poco socioambiental, pero bueno, al menos se aprende bastante y se repasan los conceptos prácticos, ¿no? Muy bien, continuamos, continuamos. Está un poco la similitud, porque ya sabes por qué ahora le dicen pavo ratón. Vamos a ver algunos ejercicios, por favor. A ver, calculador en la mano, por favor, calculador en la mano, chicos, chicos, rápido, rápido, calculador en la mano, rápido, rápido. Nos quedan unos minutitos y quiero aprovecharlos al máximo. Profesor, aquí por ejemplo lo que tenemos lo siguiente. Aprovecho, Steven, léalo por favor. Problema uno. Determina temperatura en ¿cómo era? Grados centígrados. Grados centígrados que soportan 10 mol de oxígeno que ocupan un volumen de 82 litros a 3 atmósferas. En R vale 0,082. Aquí te apoyan y te dicen R vale tanto porque saben que está trabajando en atmósferas, ¿ya? Pero no siempre, no te confíes, no se confía. Entonces, profesor, recurro a mi pavito ratón, pues, profe. Profe, mi pavito ratón, pues, profe, listo. Mi pavito ratón, ahí está. La presión, empezamos. La presión vale, profesor, ahí lo dice bien claro, 3. ¿Cuánto vale el volumen? ¿Quién me dice? Ahí está el volumen se da en litros. ¿Cuánto vale el volumen? 82. 82. 82 Excelente, litros muy bien. a 3 Litros. atmósferas. Excelente. ¿Y cuánto vale R? Sabiendo que estamos en atmósfera. 0,082. Excelente, muy bien. ¿Cuánto vale el número de moles? Ahí está arribita. 10. 10. Por lo tanto, ya puedo hallar la temperatura T. A ver, ¿qué es lo que haría? Sería 3 por 82 y todo dividido entre 0,082 por 10. Pero tú sabes que el 10 lo que va a hacer es correr la coma a la derecha. Por lo tanto, se convierte en 0,82. Ahora sí, dime por favor cuál sería la respuesta. Y esta temperatura, no te olvides, te va a salir en grados Kelvin, pero tú no quieres grado Kelvin. Ahora ya no le vas a sumar, le vas a restar 273. Pero ¿cuánto te sale, 300. por favor? 300. Excelente, te sale 300, profe, pero es 300 Kelvin, profe, ¿ah? No se olvide, profesor, no se vaya a olvidar. Listo. ¿Me piden Kelvin? No. Grados centígrados, fácil. La temperatura en grados centígrados va a ser igual a 300 menos, le quito pues lo que ya le había sumado supuestamente. Y me sale 27. Nada más. Vamos a copiar ese ejercicio. Pavito ratón. Para eso sirve pavito ratón. Ecuación correspondiente, pavito ratón.
Profesor, disculpe, ¿podría volver a explicar cómo sale 273 a la hora de la resta? Por Por favor. su- por supuesto, por supuesto. Muy bien, miren ustedes. Recordate lo siguiente, ¿no? Acá te dicen la ecuación pavo-ratón normal. ¿La presión cuánto vale? Acá está la presión. 3 atmósferas. ¿Cuánto vale el volumen? El volumen se da en litros, está acá, 82 litros. R, el dato dice 0,082. La temperatura T, no sé cuánto vale, lo voy a colocar aquí, T. Pero lo que sí conozco es el número de moles. El número de moles está aquí, 10 mol de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He multiplicado 3 por 82, lo he dejado ahí. No lo he multiplicado en realidad, lo he dejado ahí nada más. Y el valor de 0,082 por 10, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando un número decimal se multiplica por 10, la coma que está aquí corre un espacio a la derecha y se convertiría en 0,82, que es lo que he colocado abajo. Cuando usted divide 82 entre 0,82, le va a salir 100 y 3 por 100 me da 300. Pero eso está en Kelvin. ¿Cómo hago para pasar de Kelvin a grados centígrados? Ya no le sumas 273, le restas 273. Y todo se basa en este fundamento, mira. Temperatura en grado Kelvin es igual a temperatura en grados centígrados más 273. Pero como tú ahora quieres calcular temperatura en grados centígrados, ¿qué es lo que haces? A temperatura en grado Kelvin, pasa al otro lado del 273 y ya tienes la temperatura. No es que haya dos ecuaciones, ¿ah? Es la misma ecuación, solamente que despejada. ¿Queda claro ahora sí? Sí, profesor, muchas gracias. Profesor, Dime, Dayana. no, nada, no, nada. Ah, ya, perfecto. Que sí se entendió el ejercicio. Excelente idea. Ánica, coméntame. Siempre el ejercicio, la fórmula del pavo de ratón, eso, ¿la temperatura va a estar en Kelvin o...? Se asume que ya está en Kelvin ya. En cambio, Entonces, ajá. siempre le voy a restar 273. Exacto, exacto. Pero recuerda algo importante. A veces te van a decir, acá te han preguntado la temperatura, pero en otro ejercicio de repente no te preguntan la temperatura, te van a preguntar la presión. Entonces, ¿qué va a pasar? Como te preguntan la presión, te van a dar la temperatura. La temperatura generalmente te lo van a dar en grados centígrados. Por ejemplo, te van a decir, el gas está a 117 grados centígrados. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Sumarle 273 para poder colocarlo en la ecuación. Pero si a ti te piden allá la temperatura, ¿de acuerdo? Es decir, no está, te dan de dato, sino tú lo vas a hallar en la ecuación. La temperatura que te salga luego de despejar te sale en Kelvin. Y si quisieras regresarlo a grados centígrados, le quitas 273. ¿Estamos de acuerdo? Ok, profe, gracias. A ustedes, chicos, muchas gracias. La clase ha culminado. Agradecerle por su tiempo y nos estamos viendo, por favor, el próximo martes 11 de noviembre. A ustedes. Con ustedes me despido. Cordialmente, hasta luego. Hasta luego, Chao, Chao, profe, hasta profe. Chicos, luego. bendiciones. Cuídense. Hasta luego, profe, gracias. A ustedes, chicos.